cuando la historia nos habla, no solamente la Escritura, aunque esta palabra dice la palabra viva, ¿no? Pero cuando la historia nos habla de los avivamientos, no sé si alguno ha estudiado los avivamientos que han ocurrido a lo largo de la historia, han ocurrido diferentes avivamientos en Corea, en Estados Unidos, en Escocia, en Argentina, en Estados Unidos ya lo he dicho, en muchos países han ocurrido diferentes avivamientos. Y yo cuando veo esto, cuando veo los avivamientos, el mover del Espíritu Santo, el mover del Señor en esos lugares, me impacta, pero a la vez también me motiva a decir, Señor, yo también quiero experimentar. Quiero experimentar como ellos experimentaron, como ellos vivieron, como los discípulos vivieron también. Y eso tiene que ser también el anhelo en nuestro corazón, no para nuestra gloria, ni mucho menos, no para decir, yo viví eso, sino también, principalmente, para darle la gloria al Señor. Pero qué bueno es que digamos, oye, el Señor obró y yo estaba ahí, yo pude disfrutar, yo pude ver lo que el Señor hizo. Y en esta mañana quiero hablarte, el título de esta predicación es El mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo. Hay un texto que alguna vez he citado y me gusta muchísimo. Es un texto que parece que Pablo lo hace como una despedida. Como pareciera, ¿no? Que es una frase como, quedar bien de despedida, ¿no? Como cuando dice, hasta luego, Dios te bendiga, ¿no? Que ya se ha vuelto un cliché, una frase hecha muchas veces, pero Pablo lo dice con todo el sentido. Y 2 Corintios 13, 14, dice la palabra. Hoy vamos a ver varios textos, ¿vale? Algunos lo irán poniendo y algunos pues si quiere anotarlo o si quiere buscarlo en tu palabra, en tu Biblia. Dice, 2 Corintios 13, 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, es decir, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Como digo, parece que es una frase para terminar y quedar bien, pero Pablo le da todo el sentido trinitario que hay y que esconde este versículo. Porque dice, la gracia del Señor Jesús. Qué importante siempre ha sido experimentar esa gracia sobre nuestras vidas. Ese regalo inmerecido. Dice, el amor del Padre. Con tanto amor Dios nos amó que envió a su Hijo. Podemos disfrutar, podemos experimentar el amor del Padre. Pero también dice la comunión del Espíritu Santo. Y como muchas veces he dicho, a veces la gracia la entendemos, la podemos vivir, el amor lo podemos entender, lo podemos vivir, pero a veces la comunión podemos entenderla, pero quizás no vivirla. Y Jesús dijo, es necesario que me vaya y que venga el Consolador, el que estará con vosotros, el que os guiará a toda la verdad, el que os hará saber, el que hablará a vuestras vidas. Y podemos ver en el libro de Hechos cómo la presencia del Espíritu Santo está manifestada en los discípulos, en el pueblo de Dios. Y vivimos un tiempo donde hablamos del amor y nos quedamos con el amor, o hablamos de la gracia y nos quedamos de la gracia, pero también habla aquí de la comunión con el Espíritu Santo. Es necesario poder experimentar estas tres partes de Dios para nosotros. La palabra comunión significa relación principalmente. Significa un vínculo de alguna forma que nos permita conocer, que nos permita escuchar, pero también que nos permita ver lo que Él hace. Comunión. Cuando tú dices yo tengo comunión con mis hermanos, es que estás cerca, es que compartes, que disfrutas de ese tiempo quizá o de lo que otros también pueden aportarte. Esto mismo es lo que la Biblia también nos anima con el Espíritu Santo. Tener comunión con el Espíritu Santo nos hace tener identidad en el Señor. Nos hace entender y conocer mejor al Padre. Nos hace ser guiados por su voluntad y seguir la verdad. Seguir así la verdad que Dios tiene. Pero también es muy bonito que nos hace vivir vidas sobrenaturales como creyentes. Experiencias como las que vivían los discípulos de Jesús, no solamente en el tiempo bíblico, sino como te he dicho antes, en los tiempos posteriores a ellos. Porque si algo creemos es que el mismo Dios, las mismas obras que ocurrieron en aquellos tiempos también son para nosotros. No han cesado esas obras, sino que continúan. Y es muy importante entender que aquellos hombres y mujeres e iglesias que han tenido esa comunión con el Espíritu han sido gente relevante en la historia. Gente relevante en la historia.
No solo porque lo dice la palabra, sino porque la historia también ha hablado de esos momentos. Tú puedes ir a escritos antiguos de los romanos y los romanos hablan de los cristianos. Escritos antiguos de los judíos y hablan de los cristianos. Porque han sido relevantes en la historia. Porque el Espíritu Santo, hermanos, lo cambia todo. Cuando la presencia, cuando el mover del Espíritu está presente, hay algo que cambia en el ambiente. El Espíritu Santo es una persona viva a quien se le puede conocer más y más íntimamente. Ahora la pregunta es, ¿quieres experimentar más del Espíritu Santo en tu vida? Lo lógico sería decir sí, ¿no? O amén, o por lo menos, ¿no? Pero como muchas veces he dicho también, ¿para qué? ¿Para nuestro propio beneficio? Si nosotros buscamos nuestro propio beneficio, mira, déjame decirte que no somos muy distintos a Simón el Mago. ¿Recuerdas la historia de Simón el Mago que dice que vio algo en Pedro y dijo, oye, dame de eso, si hace falta lo pago? Era algo para su beneficio. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Porque lo que él buscaba no era glorificar a Dios, sino glorificarse a sí mismo. Hay personas que a veces quieren ser usadas por Dios, quieren tener los dones espirituales para su gloria, para decir, ay, mira lo que yo tengo, mira lo que yo soy, y sentirse hasta más que otro incluso, y eso es muy triste. No es que tú no conoces al Espíritu Santo, yo sí lo conozco, eso es muy triste. Comunión con el Espíritu no es para un beneficio personal, no es para decir, yo soy, o creerte un tipo grande. Es para el servicio. 1 Corintios 12:7 dice que es manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. No sé si está ahí el texto, para que no lo... Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? No de uno mismo, sino del cuerpo. Ahí el contexto está hablando del cuerpo de Cristo. Para edificar a otro. Por eso el Espíritu da dones. No para ti, no para que tú digas, ay, mira cuánto. No, es para provecho, para edificación, para cumplir la misión del Señor. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo, no a sí mismo. Eso lo dijo Jesús, dijo Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora mira, quiero rápidamente, cuando hay una visitación del Espíritu, fíjate, quiero decirte varias cosas. Cuando hay un mover del Espíritu, no hay necesidad de promoción. No hay necesidad de promocionarlo. No hay necesidad de que tú estés forzando y diciendo, ¡ay, el Señor está haciendo, el Señor está haciendo! No hay necesidad de eso. El viernes estuvimos compartiendo los que estuviste y disfrutamos también de una palabra sobre el libro de Ruth, ¿verdad? Ruth capítulo 1, si puedes acompañarme rápidamente. Capítulo 1, versículo 6, nos cuenta la historia de que había una familia que era de Belén. ¿Recordáis qué significaba Belén? Casa de pan. Y la paradoja que encontrábamos en el libro de Ruth es que dice que no había pan en la casa de pan. Que la gente tuvo que salir porque había hambre en Belén. Entonces dice que esta familia, ¿no? que todos conocemos, ¿no? Noemí, Ruth, obviamente. Dice la palabra que ellos salieron y se fueron a otro lugar a vivir. A ver si lo encuentro. Y entonces dice la palabra que estuvieron allí por 10 años, a los campos de Moab. Y estuvieron allí por 10 años, porque no había alimento en la casa. Pero dice la palabra, el versículo 6, me encanta, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Y mira lo que dice, porque oyó, escuchó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Oyó. Escuchó. En las calles, cuando ella estaba paseando por esos campos de Moab, cuando quizás estaban trabajando, empezó a escuchar que algo estaba ocurriendo en Belén. Que algo estaba ocurriendo allí, que Dios estaba haciendo algo. Y cuando hay un mover del Espíritu, no tienes que estar forzando y diciéndole a la gente, sino que la gente misma se da cuenta, escucha que algo está pasando, que algo está ocurriendo.
En el libro de Hechos podemos ver cómo el Espíritu Santo se movió de tal forma sobrenatural a través de la vida de los discípulos, impactando no solamente la vida de los discípulos, sino impactando la sociedad de aquel entorno, de aquel tiempo. Cuando hay una visitación de Dios realmente, cuando hay un mover del Espíritu, esto se escucha en las calles. La gente se da cuenta de que algo está pasando en esos lugares, sin necesidad de apenas pregonarlo, sin necesidad de estar convenciendo a la gente se da cuenta de que algo está ocurriendo. Hay avivamientos que han ocurrido en la historia, que dice que hasta los propios periodistas iban a los lugares para ver qué estaba pasando. Y lo interesante, alguna vez lo he comentado, es que los periodistas mismos eran tocados por el Espíritu Santo y algunos se convertían. La palabra nos dice en Hechos 17:6 que en un momento determinado, cuando Pablo está predicando el Evangelio en el libro de Hechos, hay una frase muy interesante que parece que es despectiva, pero tiene todo el sentido en el alboroto en Tesalónica. Dice: pero hallándolo lo trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Estos que trastornan, que están cambiando, que alborotan. Parece que es despectivo, pero a mí me encanta porque ellos manifiestan que algo está ocurriendo en diferentes lugares y también quieren hacerlo aquí. Estos que trastornan, que cambian el mundo. Qué bueno sería que la gente en Lucena, en Rute, en cualquier pueblo pueda decir: oye, hay un grupo de creyentes. Yo no sé muy bien, no conozco mucho, pero algo sé, y es que Dios está haciendo algo con esa gente. Qué bueno sería que la gente pueda decir eso. Esa gente está cambiando este pueblo, esa gente está cambiando este país, esa gente está cambiando esta nación. Qué bueno sería que la gente pudiera pregonarlo, que no tengamos que estar promocionando, sino que sea algo que la misma gente se dé cuenta. Y cuando hay un mover del Espíritu, la gente se da cuenta. La gente escucha que algo está ocurriendo, que hay una visitación de parte del Señor. La gente era consciente que algo estaba pasando con los llamados cristianos. Y durante el primer siglo hubo un mover del Espíritu de tal forma que no había lugar donde no se supiera lo que estaba ocurriendo. Y esta gente estaba cambiando la historia. Esta gente estaba cambiando el mundo entero. Y dice: esa gente que está cambiando tantos lugares está viniendo aquí. Quiero, a nivel de testimonio, a nivel de también para motivarnos, compartir un testimonio de Corea. No sé cuántos conocen Corea del Sur. ¿Habéis estado ahí? ¿Sí? Tampoco pasa nada, ¿no? Hoy día vamos a muchos países. Nosotros tuvimos la oportunidad, la verdad que fue un privilegio, de poder ir a Corea del Sur con mi esposa y con el grupo que estuvimos estudiando en el seminario. Y yo voy a pedir a mi esposa que pueda pasar un poquito y cuente la historia de la iglesia en la que estuvimos. Y bueno, vamos a poner también algunas fotitos. Pero esto un poquito también, no es que estamos tampoco, hay cosas y matices también de esta historia. Y de los avivamientos siempre hay matices, pero creo que podemos quedarnos con lo bueno, aprender y motivarnos también, ¿de acuerdo? Así que le voy a pedir que rápidamente... Bueno, de Corea podríamos decir muchas cosas, porque evidentemente, hay muchas cosas que aprender de ellos. Vamos a hablar de Yonggi Cho, que fue el fundador de la iglesia, la que se conoce como la iglesia más grande del mundo, o sea, es inmensa. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitarla en un culto normal. Harían como 4 o 5 cultos el mismo día, muchísima gente, una barbaridad. Eran como 1 millón entonces, 1 millón de miembros. En todo funcionamiento pues era increíble, ¿no? Nunca habíamos visto algo parecido, cómo entraban, cómo salían, cómo eran tan organizados, ¿no? Pero sobre todo cómo Dios los bendijo. Algo que podríamos destacar es Yonggi Cho. Yonggi Cho proviene de una familia budista. En Corea es la religión que más tratan, y el budismo pues no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el cristianismo. Entonces él viene de una mentalidad budista. Sus padres eran muy creyentes en el budismo,
Y cuando es joven, cuando tiene 17 años, él enferma gravemente de tuberculosis y los médicos le desahucian, dice que, bueno, que seguramente que muera. Entonces, claro, él, con ese miedo de esa enfermedad, de que se le para la vida, de que no sabe qué va a ocurrir, tiene a varios conocidos, entre ellos una chica que es una amiga, que era cristiana. Y esta chica va, le habla de Dios, lee de la Biblia, y el budismo, por ejemplo, una de las cosas que tiene es que si te pasan cosas malas en la vida, enfermedades, desgracias, situaciones, eso es parte de la vida para ayudarte a crecer y aprender. Claro, el cristianismo no habla de eso, ¿verdad? El cristianismo habla de un Jesús que puede sanarte, que viene para traerte paz, para liberarte, para una nueva oportunidad, una nueva vida, ¿no? No tienes que estar atado a estas cosas. Y entonces él decide, que por su situación, él decide creer en el cristianismo, se convierte, y justo es la edad también en la que él quiere servir a Dios, se le abre la mente, ¿no? Y se da cuenta de la verdad, pero lo llevan al ejército, allí es obligatorio. Lo llevan al ejército y él no entiende, él quiere servir a Dios, quiere prepararse, pero está en el ejército, no puede salir de ahí. Y curiosamente empieza a ponerse muy malo. Tiene una salud muy delicada, constantemente estaba en la enfermería y seguía orando, hasta el punto que, como siempre estaba malo, en el mismo ejército le dan de baja, no sé cómo se diría, pero le dan de baja y lo sacan del ejército como una persona débil de salud y que no podía, ¿no? Y al salir, qué curioso que poco a poco él fue sanado completamente, pero ya estaba fuera del ejército. Entonces él entendió que se tenía que preparar para servir a Dios, que él tenía que trabajar para Dios, y él va a un seminario, se forma en el seminario y poco a poco empieza a crear una iglesia. Pero estamos en un país en el que había una guerra tremenda, había pasado una guerra brutal en el país y había una pobreza tremenda, unas situaciones muy críticas, la gente estaba de falta de esperanza, la gente no sabía en qué creer, la gente estaba muy, muy mal, muy tristes, habían perdido muchísima gente porque fue brutal la guerra. Y él ve en eso una oportunidad, donde igual que él, a través del sufrimiento, ¿no? A través de una situación difícil, él puede conocer a Dios, él ve la oportunidad también de que otros, en momentos de dificultad, en momentos donde como país estaban pasándolo muy mal, era una oportunidad de hablar del Evangelio, del mensaje de amor, de un mensaje de esperanza, un mensaje donde un Dios vino por amor y lo entregó todo por cada uno de ellos, ¿no? Poco después, una de las cosas que podríamos destacar de Yonggi Cho, bueno, esta es la iglesia, no se ve toda la parte de atrás, es enorme, y aparte, evidentemente, muchas clases y aulas y de todo, ¿no? Pues una de las cosas que destacamos sobre todo es la fe de Yonggi Cho. Él tenía sueños grandes, como decía el domingo pasado, y él empezó a soñar con tener una iglesia grandísima donde mucha gente pudiera escuchar el mensaje de Dios, pero en un momento en que el país estaba totalmente arruinado, ¿no? Y bueno, con los que ya eran parte de la iglesia decidieron comprar un terreno, dar la palabra de comprar el terreno y edificar una iglesia enorme. Justo cuando lo compraron, el país otra vez, el won, que es la moneda de Corea, bajó muchísimo, entonces no valía nada, no tenían cómo pagar el terreno. Claro, cualquiera, de hecho hubo personas que empezaron a decir, uy, como que el pastor se lanzó, ¿no? Como, uy, alucinaste un poco, uy, te atreviste demasiado. Y lo que hizo el pastor Yonggi Cho fue ir cada noche, iba hasta donde se supone que iban a tener el terreno. Claro, no tenían nada, habían creado una deuda tremenda. Y para muchos era hasta mal testimonio, ¿no? Todos diríamos, uy, con mi razón pienso que si no podemos pagarlo, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues él todas las noches iba a ese terreno, se ponía de rodillas y se ponía a orar. Con el tiempo la gente de la iglesia empezó a ver esto y muchos empezaron a asomarse. Entonces toda la iglesia acababa oyendo todas las noches, iban, se arrodillaban en el terreno y se ponían a orar por ese terreno, que Dios hiciera un milagro. Milagrosamente Dios obró y pudieron pagarle una cosa que no hubieran pensado nunca. Pudieron construir la iglesia más grande del mundo. Unas instalaciones preciosas, increíbles, donde han llegado muchísimas almas. No se conformó con eso, sino que Yonggi Cho, una de las cosas que destaca mucho y trabaja mucho es el tema del ayuno y de la oración. Muchísimo.
Así que lo que hizo fue comprar literalmente un terreno que es una montaña y le llaman la montaña de oración. No sé si a alguien le suena, pero es muy conocido. Va gente de todas partes a hacer retiros allí, tienen sus instalaciones, pero compraron literalmente un terreno con una montañita. Y entonces todos los de la iglesia, a diferentes horarios, eso siempre está abierto, van a... 24 horas. 24 horas. Eso está abierto para que los de la iglesia puedan ir allí, o cualquiera, ¿no? Pueda ir allí y se ponen en la montaña, se ponen de rodillas y se ponen a orar. Y realmente Dios hace milagros, ¿no? Pero vemos como en un país en guerra que no tenían nada, consiguieron crear una iglesia tremenda, consiguieron comprar el terreno y tener como un lugar especial para la oración. Cualquiera hubiéramos dicho, bueno, hacemos una salita de oración, una capillita. No, ellos compraron una montaña entera creyendo que Dios les iba a escuchar y que iban a haber tantas personas que haría falta una montaña. Luego crearon otro seminario para preparar gente, sobre todo para gente que se prepara para misiones a países muy perseguidos. Entonces vemos cómo Dios bendijo a este hombre, un chico de 17 años que no tenía nada, que su familia no era cristiana, que estaba muy enfermo, que nadie daría mucho por él. Acabó siendo un gran hombre de fe, que levantó cosas enormes. Y gracias a eso y a esa obra, muchísima gente, imaginaos, 1 millón de miembros, aparte de toda la gente que pasará por ahí, que conocerá, que escuchará el mensaje, ¿no? Y él se dio cuenta que él solo no podía trabajar. Al principio él lo llevó mucho tiempo él solo, adelante, cuando empezó la iglesia desde cero, pero una de las cosas también que es muy conocido él es por los grupos celulares. Él se dio cuenta que él solo no llegaba a todo el mundo y la necesidad de que la iglesia hiciera de equipo. Así que empezaron a hacer reuniones entre semanas por casas, y en cada casa pues había una persona responsable que el mismo mensaje que John Guicho decía o más o menos querían hablar, cada uno de ellos lo volvía, digamos, que a enseñar, a repetirlo, estaban tratando las mismas cosas, los mismos temas, pero por grupitos pequeñitos, ¿no? Y de esa manera, en muy pocos años, alcanzaron muchísima más gente. Pero claro, él les transmitió la fe de que él podía soñar cosas grandes para Dios y Dios lo cumplió, ¿no? Pero ahí estaba el orar, el ayunar y el creer, el estar allí, ¿no? Entonces, bueno, para mí es uno de los mejores ejemplos de cómo Dios puede respaldar a un ser humano que cree en él, que tiene fe y que se lanza, ¿no? Él estuvo ahí y en momentos difíciles, cuando ellos dieron grandes pasos, no se pasó una vez, sino más de una vez, que cuando ellos tomaban un lugar o algo, parecía que de golpe todo había salido mal y se habían adelantado. Y en los momentos más difíciles es cuando toda la iglesia se ponía a orar, a ayunar juntos, y entonces Dios obraba un milagro y se multiplicaba. Entonces habrá momentos que serán difíciles, seguro. Habrá momentos en que tengamos sueños para Dios y como iglesia queramos hacer algo y parecerá que es difícil, puede, pero acordémonos de este hombre, que él confiaba en Dios, oraba, ayunaba, buscaba ese tiempo y entonces Dios los levantaba una y otra vez. Hace muy pocos años murió, con 81 años creo, hace muy poco murió, pero ha dejado una obra grandísima, un montón de gente preparado, como creo que ya llevan más de 700 misioneros enviados, o sea, hace como 10 años de esa cifra. O sea, imaginar la de cosas que ha hecho un simple joven de 17 años que decidió creer en Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si queréis algo. Bien. Qué bueno escuchar historias así, ¿verdad? Ahora, el jovencito no es que tuviera los estudios ni tuviera la capacidad, no, lo que tenía una fe en el que se puede, en el Dios Todopoderoso. Él es nuestro mismo Dios, nuestro mismo Señor. Y qué bueno es escuchar historias así, ¿no? Que, fijaos, Corea del Sur no solamente es como que, bueno, con el budismo y tal, sino el cristianismo empezó a irrumpir de una forma tan potente que no sé si ahora mismo es de la potencia o está con el budismo ahí igual, pero hay muchísimos creyentes, muchísimos creyentes. Y una iglesia de 1 millón de miembros. O sea, imagínate las que todavía hay muchos que no son miembros y a lo mejor van también.
pero era impresionante ver la cantidad de gente. Y a mí una de las cosas que más me impactó fue el tema de lo que decía mi esposa de la oración. Esta gente oraba día, noche, tarde, oraba. Un día fuimos por la mañana temprano para ver un poquito el ambiente en la iglesia y yo me sorprendía de ver gente con traje, con corbata, con su maletín, que iban allí media hora antes del culto, antes del trabajo, una hora antes del trabajo, iban allí, oraban y luego ya se iban a sus lugares. Impresionante, constantemente parece que hay cultos todo el tiempo, pero es esa cuestión de estar buscando, orando. Qué bueno sería, ¿no?, tener esa vida de oración, pero esa vida también obviamente en la palabra, esa vida de búsqueda, esa vida de desear, ¿no?, que Dios haga. Y lo que ocurrió en Corea no fue algo que ellos empezaron a promocionar, como te digo, sino que algo que empezó a escucharse en las calles. Algo está pasando. Y lo que ocurrió en Corea no solamente salpicó a Corea, sino que también salpicó a muchas personas en muchos países. Esto de las células, ¿no?, que hoy día se mueve mucho, también en muchas iglesias, viene de ahí. Porque muchos pastores fueron allí y empezaron a ver e investigar cuál era, digamos, la estrategia, la forma de trabajo, y tomaron esas estrategias también. Oye, qué bueno, ¿no?, que también pueda haber gente, como decía, que nos inspire, ¿no? ¿Amén? Bueno, llegaremos al 1.000.000. Cuando hay una visitación, esta es la segunda cosa que quiero decirte, cuando hay una visitación hay manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo y sobre todo lo que hay son conversiones. No es solo que haya manifestaciones, es que tiene que haber también, y lo que evidencia son las conversiones. En Hechos tú puedes ver que cuando Pedro predica, 5.000 personas se convierten, 3.000 personas se convierten. En la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 12, versículos 21 y 22, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, la iglesia de Antioquía, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando hay mover del Espíritu hay conversiones. Hay gente que se convierte. Pero fíjate, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió. Y el versículo 22 dice: llegó la noticia de esta cosa, se oyó una vez más al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. No había, recordad que en esos tiempos no había televisión, ni internet, ni cosas de esas, pero llegó hasta los oídos de Jerusalén. Y entonces enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Se escuchó una vez más. No es solo que, porque a veces pensamos, bueno, el culto, qué bien ha estado, ¿no?, qué bendición, Dios se ha movido, y sí, eso es bueno, pero también la relevancia que eso tiene, de tal forma que se escucha en las calles, que se escucha en otros pueblos, que se escucha en otros lugares. Las experiencias no eran tanto dentro de una iglesia, sino, como digo, también fuera, en las calles. Cuando hay un mover de Dios, siempre tiene que ver con que la sociedad cambia, con que la gente corre a los pies de Cristo. Si nosotros estamos aquí, nosotros los que estamos, y sí, hay un tiempo muy bonito, ¿no? Hay un tiempo donde puedes experimentar cosas de parte del Señor, puede haber sanidades, puede haber prodigios, puede haber cosas, pero eso no tiene una repercusión en la calle. ¿En qué se queda? Se queda en una experiencia buena, se queda en un tiempo bueno con el Señor, pero no tiene una repercusión realmente. Y a veces, tristemente, las iglesias se han acostumbrado a esto, a que solo tiene que ocurrir aquí. Pero entiende que cuando tú vas a tu trabajo, el Espíritu Santo está contigo. Cuando tú vas al parque, el Espíritu Santo también está contigo. Y como yo decía el viernes, quizá uno dice, bueno, yo no sé si tengo estos dones o si tengo estos otros dones, o yo no me sé toda la Biblia, pero sí tenemos algo, y es que podemos orar por la gente. Sí podemos decirle a la gente, oye, no sé, hablar con ellos, cómo está. La gente te cuenta rápido, ¿verdad? Te dice, es que la cosa está fatal, es que no sé qué, no sé. Y tú le preguntas, bueno, ¿cuál es tu necesidad, por ejemplo? Y a lo mejor te dice, mira, pues, mi madre está enferma, mi hijo tiene problemas de alcohol, de droga, no sé, tantas necesidades. Y nosotros podemos decirle, oye, ¿me dejas orar por ti? ¿Puedo orar por ti? Yo, honestamente, no me he encontrado hasta ahora nadie que me haya dicho, no ores por mí. Puede pasar. Pero ahí dile entonces, oraré en mi casa por ti. Pero podemos orar por la gente. Yo creo que sabemos orar, ¿no? Podemos pedirle al Señor que obre. Cuando hay una visitación hay manifestación sobrenatural y hay conversiones.
Ahora, la pregunta sería, ¿qué se necesita para experimentar este mover o esta visitación del Espíritu Santo? ¿Qué necesitamos? Yo quiero rápidamente decirte 4 cosas. Lo primero, conocimiento revelado. Suena un poco místico, ¿no? Conocimiento revelado. Pero te lo voy a explicar. Es decir, saber lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Saber cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Uno puede decir, bueno, la voluntad de Dios es que la gente se convierta, sí. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer en este lugar? ¿Cuál es la estrategia que Dios tiene para este sitio? ¿Cómo Dios quiere que yo me mueva? ¿Cómo Dios quiere que yo hable? ¿Qué Dios quiere que predique? Ayer yo le hablaba a los hermanos de Rute, que aquí en España, por ejemplo, los que sois de años, ¿no? Y conocéis un poquito a lo mejor, sabéis que aquí durante muchos años la Iglesia Católica estuvo dando un mensaje sobre un Dios castigador, sobre el infierno, y machacaba muchas veces a la gente, ¿no? Y eso también ha quedado en el corazón de la gente. Y muchas veces cuando la gente le habla de esa forma, que no está mal, la gente se vuelve súper reacia. Quizá en Latinoamérica, yo he visto, ¿no? Hay mucha gente que conoce a Dios, que tiene relación con alguna iglesia, pero no tiene un compromiso serio. Y quizás sí es bueno decirle las cosas muy claras. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, uno también tiene que ser sabio para saber qué es lo que Dios quiere. Para saber la necesidad exacta y poder apuntar con un mensaje directo. Juan el Bautista tenía un mensaje muy claro, ¿no? Arrepentido y convertido. Y les decía de paso y de cariño, generación de víboras. Pero quizá el mensaje de Jesús, en algún momento con los fariseos sí era así, pero también era, no te condeno. Vete y no peques más. Saber tener el mensaje oportuno. Tú imagínate una persona que está pasando por la mayor aflicción del mundo, por el mayor sufrimiento de enfermedades, de lucha, y tú le dices, mira, vete, te vas a ir al infierno como no te... Te carga a la persona. Es importante saber lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Alinearnos con su voluntad y su dirección. En Hechos capítulo 9, si puedes acompañarme, versículo capítulo 9, versículo 10, está la figura de Ananías. Dice la historia, rápidamente te lo resumo, que Saulo se convierte, pero Saulo era un perseguidor. Mira, yo creo que Ananías, si realmente él en su humanidad se hubiera encontrado con Saulo, yo creo que le hubiera cantado las 40, como se dice. Le hubiera dicho, pero tú quién te crees, y a lo mejor hasta se le hubiera escapado una colleja, ¿no? Pero mira, dice la historia, dice, había entonces en Damasco, versículo 10, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Eso es lo que Dios le habla para ese momento, para ese tiempo, es lo que le revela. Pero mira lo que dice Ananías, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y el versículo 15 dice, ve, porque instrumento es escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿Entiende el contraste? Él decía en su humanidad, Señor, este hombre... Pero ¿qué es lo que Dios quería hacer en ese momento? ¿Cuál era la estrategia que Dios tenía para este hombre Saulo? Qué importante es entender, saber qué es lo que Dios quiere hacer. Que Dios nos revele lo que Dios quiere hacer en este tiempo. No solo sobre tu vida, sino sobre este pueblo, sobre el lugar donde te ha puesto de trabajo. Cuando tú estás ahí, dile, Señor, ¿por qué me has puesto aquí? ¿Qué tienes con esta gente que yo puedo servirte? ¿Qué tienes con mi vida para este tiempo? No es mi agenda, hermano, es la agenda de Dios. Ananías tenía otra agenda. Seguramente ese día tenía reunión
con gente. Pero Dios le dijo, no, no vas a hacer tu agenda, vas a hacer lo que yo tengo preparado para este día. Nosotros, hermanos, no podemos obligar a Dios a nada. Él es soberano, quédate con eso. Sin embargo, sí podemos conocer qué es lo que Él quiere hacer y entonces enfocarnos y pedir por ello en la autoridad que el Señor nos da. Por eso es importante saber qué es lo que Dios quiere hacer. Y si Dios nos revela, nos muestra lo que Él quiere hacer, entonces la autoridad que Él nos da, actuar. Esto es lo que hizo Pedro. Cuando Pedro en Hechos capítulo 3 dice que él va al templo y se encuentra al cojo, él dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de la autoridad. No su autoridad, sino la autoridad del Padre que es dada. Él nos da autoridad. Pero Pedro entendía muy bien lo que Dios quería hacer en ese momento. Pedro tenía muy claro lo que Dios quería hacer en ese momento. Porque ya se lo había dicho. Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Tener muy claro lo que Dios quiere hacer. Si te fijas unos versículos antes, ellos dicen, Señor, restaurarás el reino, como que no tienen ni idea de lo que va a pasar. Y por eso Jesús los enfoca y les dice, esperad aquí, no os mováis hasta que venga la promesa. Y entonces en ese momento es como que ellos entienden lo que tienen que hacer. Y se mueven en la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo en Lucena? ¿Lo sabes? Le has preguntado al Señor, ¿qué tienes tú para este tiempo? ¿Qué tienes tú? No solo para la iglesia, sino para este pueblo. Vivimos una situación de COVID, ¿verdad? Qué pesaditos con el COVID, ¿no? Sale en todos lados, ¿no? Yo creo realmente que esto también lo utilizan, cuanto más promoción, más cosas para tapar otro tipo de cosas, como leyes que se aprueban y no nos enteramos, porque estamos enfocados en... Pero todo esto lo que transmite es mucho pesimismo, mucho desánimo. La gente está triste, la gente está con miedo, la gente está mal. Y hemos escuchado un testimonio de un país donde estaba pasándolas mal, y ahí el Señor mostró su poder. ¿Y qué si el Señor permite estas situaciones para que su nombre sea exaltado en las calles? Para que la gente pueda conocerle. Pero a veces nosotros tenemos la misma visión que el mundo, el mismo enfoque. Y el miércoles me gustaba compartir a nuestro hermano también, poner la mira en las cosas de arriba. Y eso tiene que ver también con saber qué es lo que Dios quiere hacer para este tiempo. Los discípulos lo tenían claro, a Ananías le fue revelado. Por eso es importante conocer, conocimiento revelado. Necesitamos también, para poder vivir ese mover del Espíritu, necesitamos, y esta la he puesto en un punto, pero son dos relacionadas, la unidad y la oración. Esto no es algo tampoco tan difícil de entender, la unidad y la oración. Algo que los discípulos trabajaban era esto, estar unidos, unánime, un mismo sentir. Buscando. Si algo hemos escuchado de este testimonio y a nosotros nos impactó tremendamente, era la vida de oración, la búsqueda, la insistencia en orar. Pero no solo orar, Señor, bendíceme, ayúdame, Señor, sino, Señor, transforma este pueblo, transforma este país, cambia las vidas de estas personas. La gente dice en la calle que no quiere escuchar, pero, Señor, revélate a su vida como lo hiciste con Saulo. Hechos 12:5 rápidamente dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Me gusta ese énfasis de que hacían oración sin cesar. ¿Te imaginas una iglesia orando 24 horas? 24 horas. Una iglesia 24 horas, 7 días a la semana. Hay lugares donde, y esto me encanta y sería tremendo, que hay lugares donde se le ha permitido tener como casas de oración para que la gente, escucha bien, no, bueno, que la iglesia pueden ir, pero no es tanto para la gente de la iglesia, sino para que la gente en la calle pueda ir allí y que oren por ellos, si hay una necesidad, si hay un problema. Y qué bueno es que haya gente de oración, gente que esté en unidad buscando al Señor, unánime. Esto es algo que venimos hablando también, de la oración y de la unidad, de no cansarnos de buscar juntos,
Yo puedo orar en mi casa, claro que sí. Pero necesitamos estar unánime en oración, el mismo sentir. Y movilizarnos, no una persona o dos, sino una iglesia, un pueblo, gente que ama al Señor. Y si hay una persona que está pasando por un momento difícil, que hay una iglesia que ora, hay un pueblo que ora por esa situación, como pasó aquí. Unidad y oración. Otro aspecto, hambre y llenura. Hermanos, cuando no hay hambre espiritual, no hay motivación por buscar a Dios. Eso está clarísimo. Cuando nuestro hambre no está presente, nuestro hambre por Dios, no nos movilizamos a buscar más de Dios. Y si algo tenemos que pedirle al Señor, y esto tiene que ver con nosotros, es que despierte el hambre por su presencia. Que despierte el hambre por anhelar ver cosas grandes. Esto no es decir, bueno, vamos a soñar a lo loco. No. Pero es decir, Señor, creemos que tú puedes hacer algo. Y tener el hambre, el deseo de que Dios irrumpa en nuestra historia. Que Dios despierte el anhelo de ver y experimentar más de su Espíritu en medio nuestra. Karl Barth, un teólogo muy conocido, decía esta frase: cuando estamos desesperados por una respuesta, entonces el Espíritu Santo puede darnos una respuesta. Pero ¿cómo puede Él darnos una respuesta cuando seguimos estando bien suplidos de todo tipo de respuestas por nosotros mismos? Ese es el problema de hoy día, que estamos suplidos. No necesitamos. No estamos enfocados en lo nuestro. No hay un hambre, no hay una desesperación por ver algo. Hay personas que empezaron a clamar y empezaron a decir: Señor, dame este país. Señor, transforma este país. Señor, transforma este pueblo. Señor, pon a esas personas que anhelan ver cambiado la historia. Personas que tenían hambre y personas que buscaban constantemente ser llenos del Espíritu Santo. ¿Habrá de esas personas aquí en Lucena que tienen hambre, anhelo, deseo ferviente porque Dios sobre, por conocer más a Dios, por tener esa comunión con el Espíritu, porque les sea revelado? ¿Habrá personas realmente que tengan hambre entre nosotros? ¿O habrá personas, como decía Karl Barth, que están suplidos en todo tipo de respuestas suyas y no necesitan la respuesta del Espíritu? ¿Estás conmigo todavía? ¿Me regalas 2 minutos? ¿O estás ya aburrido? Y el último aspecto, te he hablado de... El primero era, ¿te acuerdas? Conocimiento revelado. El segundo era unidad y oración. Tercero, hambre y llenura. Y cuarto, y el más complicado, sacrificio. Di conmigo, sacrificio. Sacrificio. Hermanos, la oración y el ayuno son sacrificios espirituales. ¿A cuántos les encanta ayunar? A mí no me gusta ayunar. No me gusta. Me encanta comer. Yo diría que no como porque estoy malo, a lo mejor es como... Pero es un sacrificio, un esfuerzo que hacemos. La oración muchas veces no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de arrodillarnos, pero es un sacrificio, un esfuerzo que yo hago. Y esta palabra sacrificio es una palabra que no nos gusta hoy día. Sacrifícate, y más las generaciones jóvenes, madre mía. No nos gusta. Pero, oye, queremos éxito, queremos unción, queremos gloria, pero no queremos sacrificio. Cuando hay un empresario que pone un negocio, hay un sacrificio. Pero cuando hay alguien que abre una iglesia, hay un sacrificio. Cuando hay alguien que decide buscar al Señor de lleno, hay un sacrificio. Cuando hay alguien que decide ir a las calles a predicar, hay un sacrificio. Pero queremos la unción, queremos la gloria, queremos el éxito, queremos tantas cosas, pero no queremos el sacrificio. Queremos el camino fácil. ¿Verdad o mentira? Y hay que pagar un precio. Esta gente, este hombre de Yonggi Cho, por ejemplo, pagó un precio alto. Y hay muchos hombres del Señor que pagaron un precio alto. Y nosotros no queremos pagar el precio. En otras palabras, como Jesús lo decía, no queremos morir a nosotros mismos.
Y hay un texto en Juan 12:24. Si lo puedes poner. Juan 12:24. Dice Jesús: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Perdón, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto tiene que ver con sacrificio. Esto tiene que ver con renuncia. Esto tiene que ver con morir a mi carne, morir a mi yo, por empezar a hacer las cosas del Señor. ¿Y cuánto nos cuesta esto? Pero oye, si yo digo, oye, ¿quién quiere un avivamiento? ¿Quién quiere que haya un mover del Espíritu? Todos lo queremos, claro, pero ¿quién está dispuesto a pagar ese precio? ¿Quién está dispuesto a venirse esa hora de madrugada, a las 3 de la mañana, a orar? ¿Cuánto están dispuestos a esforzarse por conocer más la palabra? ¿Cuánto están dispuestos, como el testimonio que vamos a escuchar la próxima semana, de renunciar a cosas por hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto están dispuestos? Y esta es la pregunta del millón. Una cosa es la salvación, pero otra cosa es cambiar la historia. Si hoy nos morimos, pues tenemos la salvación. Pero es muy diferente tener la salvación y haber cambiado la historia. Y el domingo pasado hablábamos de eso, ¿no? De viviendo la historia. Ha habido personas en el pasado que han sido relevantes, que han sido un testimonio para nuestras vidas. Pero qué importante es que nosotros también podamos decir: Señor, quiero morir a mí mismo para dar fruto. Cuando hablamos de sacrificio, de esfuerzo, yo no sé qué te viene a la mente, pero a mí me viene a la mente Jesús. Yo no sé cómo fue la conversación en el cielo con el Padre, cuando el Padre le dice: mira, hijo, tienes que ir a la tierra, tienes que ser como ellos, tienes que vivir como ellos, tienes que padecer y tienes que morir. Pero él tenía muy claro cuál era su objetivo. Y este texto, él lo tenía muy presente: el morir, el sacrificar. ¿Para qué? Para cambiar la historia. Jesús cambió la historia. Y si hay alguien que cambió la historia por encima del resto, fue Jesús. Jesús cambió la historia. Jesús cambió la historia. Pero hubo un sacrificio. Un sacrificio. Consumado es. Está hecho. Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga sino morir. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero empieza, niéguese a sí mismo. Sacrificio. Hermano, honestamente, creo que necesitamos estos puntos, ¿no? Pero estos dos últimos: un hambre desesperada y un sacrificio, un esfuerzo. Esto no significa que tengas que dejar de trabajar, por ejemplo, pero sí significa que tenemos que esforzarnos aún más en algunas cosas. Y si quizás en ti te cuesta, pídele al Señor que te ayude. Pídele que Él despierte ese hambre, ese anhelo por buscar sus cosas, las cosas de arriba. Señor, ya no vivir más para mí mismo. Hemos vivido tanto tiempo para nosotros mismos. ¿Y sabes qué pasa? Que no nos saciamos tampoco. ¿Pero qué si empezamos a decir: Señor, quiero vivir para ti? Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Quiero cambiar la historia de este lugar. No para mi gloria, sino para tu gloria, Señor. Y que mi vida valga la pena, no solo para una persona, no solo para dos personas, sino para este pueblo. Yo no estoy diciendo que el día que nos muramos nos pongan a toda una estatua aquí. Pero sí que almas puedan decir: oye, a través de la vida de Claudia, a través de la vida de Elisa, a través de la vida de Luz, a través de la vida de Paco, pude conocer al Señor. Y ese, como decíamos el domingo pasado, más que herencia, más que dinero, ese es el mejor regalo que podemos dejar. Que la gente pueda conocer al Señor, que la gente pueda ser salva. No va a ser fácil, pero en este 2022 yo anhelo y deseo que el Señor pueda derramar de su Espíritu de tal forma que sea un año que se quede marcado en la historia de este pueblo.
¿Lo cree? Yo lo creo. Yo oro al Señor que este año pueda ser un año donde el Señor transforme este pueblo. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza.